Un saludo para todos los que nos acompañan esta mañana. Grato es el poder reunirnos a través de este medio. Honramos a nuestro Dios que nos da esta maravillosa oportunidad. Vamos a orar. Así que inclinemos el rostro, por favor, y hablemos con nuestro Dios. Nuestro amante Padre, que nos das el privilegio, Señor, de despertar esta mañana, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de tener el don de la vida. Te damos gracias por la familia, te damos gracias por todo lo que has hecho provisión hasta ahora y por la linda oportunidad de tener este encuentro, Señor. Tal vez tomaremos unos minutos para abrir tu palabra, pero requerimos, Padre Santo, que tú, a través de tu Santo Espíritu, pueda tomar control de cada mente que se une hoy con nosotros para abrir tu palabra. Oh Dios, que sea tu palabra esta mañana, que grabe un mensaje más en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos, Señor, contar con tu compañía y que podamos, Señor, también discernir de la mejor manera la Escritura. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un saludo para todos los que se están uniendo con nosotros esta mañana, los que despiertan temprano este día, tal vez de familia, bueno, no sé qué sea, cómo tomen ustedes este primer día de la semana, pero queremos desearles a todos una maravillosa semana a partir de ahora. Daniel capítulo 1. Después de hablar de los reyes, el capítulo 1 del libro de Daniel señala a 4 hombres que en medio de todos los cautivos tuvieron una cualidad excepcional. No los llamaría cualidad realmente. Capítulo 1 del libro de Daniel, voy a leer algunos textos. Dice la palabra de Dios a partir del verso 1: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ya miramos, Joacim fue uno de los últimos reyes de Judá. Realmente fue en el tiempo de Joacim cuando fue Nabucodonosor. Algunos argumentan que Nabucodonosor no era exactamente el rey en ese instante, era un príncipe, pero ya estaba ejecutando, ya iba próximo precisamente a asumir el reinado, y fue en ese tiempo cuando fue al pueblo, a la tierra, pues a Jerusalén, la sitió, y entonces trajo cautivo a Daniel y sus amigos. Bueno, realmente no fueron los únicos a los que trajo cautivos, fueron muchos más, mucho más. Señala la escritura, verso 2: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El rey Aspenaz, jefe de los eunucos, y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, y que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, se ha conversado, se ha discutido mucho acerca de la edad de estos jóvenes, pero podemos nosotros entender que eran realmente jóvenes, entre los 12 y 17 años aproximadamente. Eran jóvenes. Algunos podrían determinar que eran tal vez adolescentes y que estaban en el periodo más complejo de la vida, como se denomina un mundo, o en el mundo en la actualidad. Muchachos realmente jóvenes. Pero me llama la atención algunas cualidades que la Biblia señala y que destaca precisamente ahí en el versículo 4. Dice, muchachos en los que no hubiese tacha alguna. ¿Y a qué se podría referir
el rey cuando dijo que requería muchachos que no tuviesen tacha alguna. No estaba mirando un tema de cualidades porque realmente conocía muy poco. Estaba hablando también en el área física, que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, que fuesen hermosos. Es por eso que ese concepto de perfección aquí en el concepto humano necesitaban ser en condiciones físicas favorables porque iban a estar en el palacio. Y también la Biblia señala que eran instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento. Bueno, estas cualidades se iban a aprender, estas características se iban a aprender en Babilonia, pero significa también que ellos tenían ya un conocimiento relacionado a la ciencia, relacionado al saber, al entendimiento. Y esto lo pudo ver tal vez Aspenaz, que dentro de todo el grupo que tenía cautivo destacó estas características en estos jóvenes. Ahora entonces empecemos a entender, por ejemplo, que estos muy jóvenes ya demostraban este tipo de cualidades al mundo. Por muy jóvenes que parecieran, sí, efectivamente, eran entendidos, tenían un conocimiento en ciencia, no sabían de todo. Es más, se les llama para que aquí en Babilonia, ellos describe la Biblia, sepan o aprendan mejor eh, la lengua de los caldeos y la letra de los caldeos. Y yo quisiera aquí primeramente mencionar que no importa la edad, pero que hay un conocimiento que por más que nosotros consideremos que nuestros jóvenes están en la peor edad, digamos peor para muchos, la Biblia señala que los principios desde un comienzo, están bien establecidos. Y en el caso de Daniel y sus amigos, se hace, digámoslo así, responsable de los principios a sus familias, familia en el sentido de que fue en su hogar donde aprendieron a ser firmes, a ser leales a las cosas de Jehová. Daniel y sus amigos estaban en condiciones para serle infiel a Dios. En condiciones lo digo porque estaban cautivos, estaban en una tierra que no era la de ellos, no tenían a sus padres cerca, no tenían la influencia del cristianismo tal vez, no tenían quien se despertara con ellos cada mañana y empezara a leer la Biblia, no tenían absolutamente nada de eso, lo habían perdido. Y el interés de Nabucodonosor era precisamente traerlos para formarlos de acuerdo a sus normas, a sus leyes, a sus letras, a su conocimiento. Pero Nabucodonosor no sabía que realmente los principios no se establecen a esa edad. Se establecen mucho más antes, mucho tiempo antes. En el hogar, en la casa, ahí en sus primeros años de vida. Y allá también lo entendieron estos hombres, estos jóvenes. Permítame hacer lectura rápidamente de algunos conceptos que me llaman poderosamente la atención de este relato. Les decía que estaban cautivos y que aún en la cautividad decidieron serle fieles a Dios. ¿Saben? Permítame leer este párrafo. En la tierra de cautiverio, esos hombres habían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones prominentes del conocimiento de Jehová. En la tierra de su cautiverio, esos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Aún en la mayor dificultad, ellos eran el sendero de luz para las naciones paganas.
Necesitaban, aún en la peor situación, demostrar fidelidad a Dios, a pesar de que se burlaban de ellos diciendo que el Dios de los hebreos era débil porque no había podido librar a su nación de la fuerza destructora con la que venía Babilonia. Pero aún en medio de esas circunstancias, reitero, ellos decidieron serle fieles a Dios. Y antes de tal vez enseñarles a la nación quién era su Dios, lo hicieron demostrando realmente su fidelidad hacia ese ser maravilloso. Ojalá se pudiese decir de ellos esto, de todos los que fueron cautivos. Pero ¿dónde estaba el resto? Tal vez usted dirá, bueno, ellos no fueron preparados para ser parte del palacio del rey. Pero es que no importa donde tú y yo estemos. Necesitamos estar en condiciones, más que en condiciones, necesitamos prepararnos para serle fieles a Dios. Y no importa las condiciones en las que estemos. Honraron a Dios en la prosperidad y la adversidad. Y Dios los honró a ellos. Qué interesante. Permítame leer este párrafo. Ningún poder ni la influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida a través del estudio de la palabra y las obras de Dios. No hubo nada que los apartara de esos principios. Y reitero, tal vez la juventud hubiese sido para ellos la excusa perfecta. Tal vez el palacio, cuando podía haber tantos privilegios que ellos estaban teniendo, hubiese sido para ellos la excusa perfecta para serle infieles a Dios. Es más, la excusa perfecta hubiese sido también de que estaban siendo obligados por el rey a hacer cosas que iban contra su voluntad. O tal vez detrás de eso vendría la muerte. No les preocupó absolutamente nada de eso. Realmente para ellos no hubo excusa para hacerle infiel a Dios. El primer paso en la dirección errónea había conducido a estos jóvenes a otros errores, a errores similares, hasta que se hubiese cortado su relación con el cielo, porque sencillamente se vieran arrastrados por la tentación. El primer paso. Tal vez tú consideres que eso no tiene tanto, no es tan trascendental, pero recuerda el primer paso en la dirección incorrecta. ¿Y sabe por qué lo menciona? Precisamente por el hecho de que fue llamado, fue traído a Babilonia. Y ahora en el versículo 8 la Biblia señala un texto muy conocido, y cierro con esto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hace unos días atrás conversábamos, bueno, el pastor nos conversaba un poquito acerca de este texto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Para este tiempo, pues precisamente todos los sacrificios que se hacían, especialmente el tema de los animales, pues se hacían a su Dios y después se participaba del consumo de estas carnes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No porque realmente estuviesen comiendo cosas, bueno, también podría haber en la mesa tal vez cosas que no honrarían sus principios ni honrarían a Dios y no harían parte de los alimentos, pero algo sí es esencial aquí, trascendental, y radicó en el hecho de que tal vez nadie podría saber si eran sacrificados esos alimentos o no, pero él sabía, él en el fondo de su corazón reconocía que eso significaba ofender a Dios. Por eso señala el primer paso en la dirección errónea. Puede que nadie se dé por enterado de lo que tú estás haciendo, pero tú mismo sabes
que estás yendo en contra del plan de Dios, que vas en dirección equivocada. Y tal vez eso te prepare para dar un paso, tal vez mucho más sólido, en alejarte de Dios. Es que podría ser la primera apertura de la puerta para que el enemigo entrara al corazón de ellos. Ni una luz de esperanza le dieron al enemigo, pero abrieron su corazón a serle fieles a Dios, propusieron en su corazón fidelidad a Él, a pesar de que las circunstancias no dieran para ser fieles. Sí, las circunstancias no daban para serle fiel a Dios. Repito, tendrían excusas perfectas, pero en medio de todo esto, decidieron honrar a Dios. Esto lleva a pensar un poquito en mi vida. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿saben? Porque a veces es tan fácil para nosotros dejar de un lado los principios cuando tal vez nadie nos ve. Cuando tal vez tendríamos la excusa perfecta para ser infiel a Jehová. No existía otra posibilidad. Tenía que hacerlo. Era un tema de vida o muerte, pues también fue un tema de vida o muerte para Daniel. Y decidió serle fiel a Dios. No importaba si eso requería su propia vida. Hay una palabra clave esta mañana. Daniel propuso en su corazón. Y creo que es esencial que esta mañana nosotros propongamos aquí no contaminarnos con el mundo. Porque efectivamente el enemigo puede usar los medios que sean para él convenientes para alejarnos de lo importante. Pero el enemigo no puede obligarnos a fallarle a Dios. El enemigo no puede obligarnos a serles infieles a Dios. No podemos evitar que las aves, dice el lenguaje, ronden sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar tal vez las tentaciones, las adversidades, pero sí podemos evitar que el pecado anide en nuestro corazón. Sí podemos evitar fallarle a Dios. Es un tema de decisión. Tú y yo podemos decidir esta mañana, proponernos en nuestro corazón ser fieles a Dios. Aunque las circunstancias no den para serle fiel a Dios, déjame decirte que sí es posible. Daniel demostró que no importa las circunstancias, Dios siempre sería lo primero para él. ¿Y qué te vas a proponer esta mañana? ¿Qué quieres proponerte hoy con Dios? ¿Deseas proponer en tu corazón serle fiel a Dios? Yo quiero proponerle eso. Yo quiero decirle a Dios esta mañana que me ayude a ser fiel este día. Y cada mañana hacerme el mismo propósito. Que hoy, sin importar las circunstancias, no importa si el mundo me ve, si estoy lejos del hogar, si estoy lejos de casa, si estoy lejos de aquellos que señalaron principios en mi corazón. Necesito recordar que Dios no tiene límites, que Dios abarca el universo, que Dios abarca el mundo, que está delante de tu presencia, que podrás estar en la más grande aflicción, en cautividad, que Dios está ahí, que necesitamos serle fiel a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de tener tu presencia a diario en nuestro lado. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Y hoy te rogamos, Padre, que como Daniel y sus amigos propongamos nosotros esta mañana serte fiel a ti, Señor. Tal vez las circunstancias no den para ello, pero que a consta de nuestra propia vida de ser necesario, hoy, Señor, decidamos serte fiel a ti. Señor, tal vez como Daniel hoy podríamos tener la excusa perfecta. Si no trabajo no hay alimento, Señor. Necesito salir a trabajar. Pero que ello implique tal vez mi infidelidad. Tal vez hoy podamos tener la excusa perfecta, oh Dios.
no hubo otra circunstancia. Necesitaba hacerle infiel a Dios para poder estudiar. Y pueden haber muchas otras circunstancias que pueden ser la excusa perfecta. Pero permítenos, oh Dios, hoy proponernos serte fiel a ti sin importar la circunstancia. Como Daniel, Señor, ayúdanos a colocarte en el lugar que mereces. Como Daniel, Señor, ayúdanos a proponernos en nuestro corazón hoy a que tú seas lo a priori, a proponernos en nuestro corazón, Padre, sin importar nuestra edad, sin importar que el mundo diga que el periodo en el que estamos puede ser el más difícil de nuestra vida. Hoy, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a serte fiel frente a las difíciles circunstancias que vivimos. Danos hoy un día maravilloso, quédate con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén.